El año 1002, en medio del Atlántico Norte, un dracar vikingo navegaba envuelto en niebla tan densa que no podían ver más allá de sus propias manos. El océano rugía bajo el casco de madera mientras las olas golpeaban sin piedad. Los guerreros, acostumbrados a conquistar tierras lejanas y sembrar terror en costas desconocidas, ahora enfrentaban un enemigo invisible, la desorientación total. Sin referencias visuales, sin ver el sol, sin estrellas que los guiaran, estaban completamente ciegos en un mar infinito. Un solo error de navegación significaba la muerte segura, perderse para siempre en las aguas heladas del norte o estrellarse contra acantilados ocultos en la bruma. ¿Cómo lograban encontrar su rumbo cuando el sol desaparecía por días completos? ¿Qué secreto poseían estos navegantes que les permitía cruzar océanos donde otros perecían? Lo que descubrirás sobre esta tecnología perdida cambiará todo lo que creías saber sobre la navegación vikinga. Prepárate para conocer la verdad detrás de una de las herramientas más misteriosas de la historia, la piedra solar vikinga. Los vikingos no eran simples saqueadores como nos han contado durante siglos. Eran los verdaderos amos del océano, navegantes sin rival en su época, exploradores que alcanzaron lugares que Europa tardaría siglos en descubrir. Desde el año 790 hasta 1066, estos guerreros del norte trazaron rutas imposibles que desafiaban toda lógica. Navegaron hasta Constantinopla en el Mediterráneo oriental, comerciaron en las costas del Oriente Medio, establecieron asentamientos en Islandia y Groenlandia e incluso llegaron a Norteamérica 500 años antes que Colón. Su dominio del mar no tenía precedentes. Mientras el resto de Europa navegaba tímidamente cerca de las costas, ellos cruzaban océanos abiertos con una confianza que parecía casi sobrenatural. El secreto de su éxito radicaba en sus embarcaciones, los legendarios drakars. Estas naves de guerra no eran solo barcos, eran obras maestras de la ingeniería naval, con cascos poco profundos que les permitían remontar ríos y desembarcar en playas, velas cuadradas para aprovechar los vientos del Atlántico y remos para maniobrar en condiciones adversas. Robustas pero ligeras, versátiles pero letales. Un dracar podía transportar hasta 30 guerreros, armas, provisiones y tesoros capturados, todo mientras cortaba las olas del norte con una elegancia mortal. Estas naves eran tan importantes para los vikingos que muchos jarls importantes eran enterrados dentro de ellas, preparándose para navegar hacia el Valhalla. Pero había un enemigo que ni las mejores naves podían vencer: la niebla del Atlántico Norte que duraba días enteros. Imagina la escena: días completos sin ver el sol, sin poder distinguir el horizonte, rodeado de una cortina blanca que absorbía todo sonido y convertía el océano en un laberinto líquido sin referencias. En estas condiciones, los marineros más experimentados perdían la orientación en minutos. La diferencia entre navegar hacia el este o el oeste podía significar la diferencia entre llegar a casa con gloria o morir de hambre en medio del océano helado. Y aquí surge el enigma que desconcertó a historiadores durante siglos, sin brújulas magnéticas, que no existían en Europa hasta el siglo XII. ¿Cómo navegaban los vikingos con precisión mortal a través de estas condiciones imposibles? La respuesta estaba oculta en sus sagas, esperando ser redescubierta. Durante siglos, los historiadores descartaron las sagas vikingas como simples cuentos fantásticos, mezclas de realidad y mitología nórdica que no debían tomarse en serio. Pero escondida entre estas narrativas del siglo XIII, había una referencia recurrente que cambiaría todo lo que sabíamos sobre la navegación vikinga: el Solarstein, la piedra solar. Este misterioso artefacto aparece mencionado en textos islandeses medievales, específicamente en Raudulfsstátr y en Hamns saga Sveinbjarnarsonar, donde
se describe como un cristal capaz de localizar el sol incluso en cielos completamente nublados. La historia más fascinante proviene de Raudulfsdætr, una saga sobre San Olaf. El relato describe un día de tormenta de nieve donde el rey Olaf convocó a Sigurdur, un navegante experto, y le ordenó determinar dónde estaba el sol. El cielo estaba tan cerrado que nadie podía ver nada. Sigurdur tomó una piedra solar, la sostuvo en alto hacia el cielo encapotado, observó dónde emitía o reflejaba luz, y señaló con precisión absoluta la ubicación del astro. El rey verificó la predicción con su propia piedra solar y confirmó que Sigurdur tenía razón. Esta escena, que durante siglos se consideró pura alegoría religiosa, contenía en realidad la descripción de una tecnología real. Pero la pregunta persistía entre académicos y científicos. ¿Era esto solo leyenda o había algo de verdad? Durante décadas no existió evidencia física alguna. Los ritos funerarios vikingos incluían la cremación de los cadáveres junto con sus pertenencias, destruyendo cualquier rastro de estas piedras. Hasta que llegó el año 2002. Un equipo de arqueólogos marinos investigaba los restos de un barco hundido en el Canal de la Mancha, cerca de la isla de Alderney. El navío había naufragado en 1592, en plena época isabelina, y entre los instrumentos de navegación encontraron algo extraordinario: un cristal translúcido, perfectamente preservado cerca de otros instrumentos náuticos. Era calcita islandesa, también conocida como espato de Islandia, el mismo mineral que los científicos habían teorizado como la legendaria piedra solar vikinga. El cristal era romboédrico, transparente como el vidrio más puro, y poseía propiedades ópticas únicas que desafiaban la lógica de su época. Este descubrimiento arqueológico confirmó que las sagas no mentían. La piedra solar no era un cuento de hadas nórdico ni una metáfora religiosa. Era una herramienta de navegación real que los marineros europeos seguían usando incluso en el siglo XVI, mucho después de la era vikinga. La leyenda acababa de convertirse en historia verificable, y el mundo estaba a punto de descubrir cómo funcionaba esta tecnología imposible. Para entender cómo los vikingos dominaron los océanos con esta piedra, primero debemos comprender qué es exactamente la calcita islandesa. Este mineral, conocido científicamente como espato de Islandia, es una variedad transparente de calcita, un carbonato de calcio cristalizado que se forma en condiciones geológicas muy específicas. Su estructura cristalina es romboédrica, lo que significa que sus caras forman ángulos perfectos que parecen desafiar la simetría natural. A diferencia de otros cristales, la calcita islandesa posee una transparencia tan pura que parece vidrio perfecto, pero con propiedades que ningún vidrio podría jamás replicar. La formación de este cristal extraordinario ocurre en las entrañas volcánicas de Islandia. Cuando la lava basáltica se enfría rápidamente, deja vesículas, pequeñas cavidades llenas de gases atrapados. Con el tiempo, fluidos ricos en carbonato de calcio penetran estas cavidades y, bajo condiciones precisas de temperatura y presión, cristalizan lentamente formando el espato de Islandia. Este proceso puede tomar siglos y solo en lugares específicos del mundo, principalmente en Islandia, se encuentran depósitos de calcita con la pureza y tamaño necesarios para funcionar como herramienta de navegación. Los vikingos tenían acceso privilegiado a este recurso natural único en su territorio, pero lo verdaderamente mágico de este cristal reside en una propiedad óptica llamada birrefringencia o refracción doble. Cuando un rayo de luz no polarizada atraviesa la calcita islandesa, algo extraordinario sucede. El cristal divide ese único rayo en dos haces completamente separados. Si colocas este cristal sobre una línea negra dibujada en papel blanco, verás dos líneas en lugar de una. Este fenómeno se debe a que la estructura atómica del cristal obliga a la luz a viajar a diferentes velocidades dependiendo de su dirección de polarización.
Es como si el cristal tuviera dos índices de refracción simultáneos, algo que pocos minerales en el mundo pueden hacer de manera tan visible sin equipos especializados. Si pudieras sostener un espato de Islandia auténtico en tus manos, sentirías su peso sorprendentemente liviano para su tamaño. Al mirarlo, verías un cristal completamente transparente, tan puro que parece invisible excepto por sus aristas perfectamente definidas. Al girarlo bajo la luz, notarías cómo los dos haces refractados cambian de intensidad, creando un efecto hipnótico donde las imágenes se duplican y se desplazan. Esta transparencia única, combinada con su capacidad de manipular la luz de formas imposibles, convirtió a este mineral común en una herramienta de navegación revolucionaria. Pero aquí surge la pregunta crucial, la que mantuvo a los científicos investigando durante décadas. ¿Cómo convertía esto un simple cristal en una brújula solar capaz de localizar un astro invisible tras las nubes? Ahora viene la parte verdaderamente fascinante, el secreto que la naturaleza guardaba y que los vikingos descubrieron sin microscopios ni laboratorios. Cuando la luz del sol viaja a través de la atmósfera terrestre, no llega hasta nosotros exactamente igual que cuando salió del astro. Las moléculas de gas en las capas altas de la atmósfera actúan como millones de pequeños filtros naturales, dispersando y polarizando la luz solar en un patrón específico. Este fenómeno, conocido como dispersión de Rayleigh, crea algo extraordinario: anillos concéntricos de luz polarizada que se distribuyen alrededor del Sol como ondas invisibles en el cielo. La polarización es más intensa a 90 grados de distancia del Sol, formando un patrón predecible que permanece constante incluso cuando el astro está completamente oculto tras las nubes. Piensa en la atmósfera como un gigantesco filtro polaroid natural, similar a los lentes de sol modernos, pero infinitamente más complejo. Mientras que un filtro polaroid bloquea ciertas orientaciones de luz, la atmósfera organiza la luz solar en patrones específicos de polarización. Esta luz polarizada es invisible para el ojo humano promedio. Viaja por el cielo sin que podamos detectarla conscientemente, pero aquí es donde la calcita islandesa se convierte en magia pura. Este cristal puede hacer visible lo invisible, puede revelar esos patrones ocultos de luz polarizada que atraviesan incluso la niebla más densa y las nubes más oscuras. Cuando un navegante vikingo sostenía la piedra solar hacia el cielo nublado y comenzaba a girarla lentamente, observaba algo que parecería brujería para cualquier testigo que no conociera el secreto. Los dos haces de luz refractados dentro del cristal cambiaban de brillo constantemente mientras la piedra rotaba. Uno se hacía más brillante mientras el otro se oscurecía. Luego se invertían en un baile hipnótico de luz y sombra. Este cambio de intensidad no era aleatorio. Respondía directamente al ángulo de polarización de la luz atmosférica que atravesaba el cristal. Era como si el cristal estuviera leyendo un mapa invisible escrito en el cielo mismo. El momento mágico llegaba cuando ambos haces refractados alcanzaban exactamente el mismo brillo, brillando con intensidad idéntica dentro del cristal. En ese preciso instante, el eje del cristal apuntaba perpendicular a la dirección de polarización dominante, lo que significa que apuntaba directamente hacia el sol oculto o 90 grados alejado de él, dependiendo de la orientación. Con este dato, un navegante experimentado podía triangular la posición exacta del astro invisible. Era como tener una brújula que no señalaba el norte magnético, sino la ubicación precisa del Sol, incluso cuando estaba completamente invisible tras días de niebla cerrada. Imagina esto con una analogía simple. Es como usar gafas de sol especiales que te permiten ver dónde está una lámpara brillante, incluso si alguien colocó una cortina opaca entre tú y la lámpara.
El cristal vikingo hacía exactamente eso, pero con el sol y las nubes. Imagina la escena. El año 1015, un dracar se balancea violentamente sobre olas grises que parecen extenderse hasta el infinito. La niebla envuelve la embarcación como un sudario húmedo y frío. Los 30 guerreros a bordo miran con preocupación hacia la proa, donde el navegante, un hombre veterano de múltiples travesías atlánticas, sostiene en su mano callosa un cristal transparente del tamaño de su puño. Es el único que puede sacarlos de este laberinto mortal de bruma. Este es el momento donde la ciencia vikinga se convertía en supervivencia pura. El primer paso del método era aparentemente simple, pero requería años de práctica para dominarse. El navegante levantaba la piedra solar hacia el cielo encapotado, sosteniéndola con firmeza mientras observaba los 2 haces de luz refractados dentro del cristal. Comenzaba a moverla lentamente en diferentes direcciones, estudiando cómo cambiaba el brillo de ambos rayos. No buscaba cualquier luz, buscaba específicamente la dirección de la luz polarizada más intensa. En este momento inicial, el vikingo estaba leyendo el mapa invisible de polarización atmosférica, identificando las zonas del cielo donde la polarización era máxima. Este conocimiento le daría la primera pista sobre dónde se escondía el sol tras las nubes. El segundo paso era el verdadero arte de la navegación solar oculta. Con paciencia infinita, el navegante giraba el cristal sobre su propio eje mientras mantenía una dirección específica hacia el cielo. Los 2 haces refractados dentro de la calcita comenzaban su danza hipnótica. Uno brillaba intensamente, mientras el otro se oscurecía, luego se invertían los roles. El vikingo buscaba el punto exacto de equilibrio perfecto, ese instante mágico donde ambos rayos brillaban con intensidad idéntica. Cuando alcanzaba ese momento, sabía que el eje de su cristal apuntaba perpendicular a la dirección de máxima polarización, lo que significaba que había encontrado la ubicación exacta del sol invisible. Marcaba mentalmente esa dirección, grabándola en su memoria entrenada por décadas en el océano. El tercer y último paso conectaba la posición del sol con la navegación práctica. El navegante utilizaba un instrumento complementario llamado palo de sombra, una especie de reloj solar primitivo pero increíblemente efectivo. Combinando la dirección del sol obtenida con la piedra solar y la hora del día calculada con el palo de sombra, podía determinar con precisión asombrosa dónde estaba el norte verdadero. Este método de triangulación era tan exacto que les permitía mantener rumbo durante días completos de niebla cerrada, sin desviarse más de unos pocos grados del curso correcto. La efectividad de este método no quedó solo en leyendas antiguas. Entre 2011 y 2016, los investigadores húngaros Denis Sas y Gábor Horváth, del Departamento de Óptica de la Universidad Eötvös Loránd de Budapest, realizaron simulaciones computarizadas exhaustivas que revolucionaron nuestra comprensión de la navegación vikinga. Durante 4 años, probaron virtualmente el método de 3 pasos en condiciones atmosféricas variables, simulando viajes desde Noruega hasta Groenlandia y Terranova. Los resultados fueron contundentes. La piedra solar funcionaba incluso con cielo completamente nublado, permitiendo una navegación precisa que explicaba perfectamente cómo los vikingos dominaron el Atlántico Norte durante 3 siglos sin brújulas magnéticas. Las simulaciones realizadas por Sas y Horváth entre 2011 y 2016 fueron mucho más que un simple experimento académico. Durante 4 años, estos investigadores húngaros ejecutaron miles de viajes virtuales desde las costas de Noruega hasta el sur de Groenlandia, recreando exactamente las condiciones que enfrentaban los navegantes vikingos. Introdujeron variables meteorológicas complejas, días soleados, parcialmente nublados, completamente encapotados e incluso con niebla densa.
Simularon travesías en fechas específicas como el equinoccio de primavera y el solsticio de verano, cuando los vikingos preferían navegar. Los resultados sacudieron el mundo académico y confirmaron lo que las sagas habían afirmado durante 800 años. La piedra solar funcionaba incluso con cielo completamente nublado. Pero hubo un descubrimiento sorprendente que nadie anticipó. La calcita islandesa no era el único cristal que servía como piedra solar. Las investigaciones revelaron que otros dos minerales poseían propiedades birrefringentes similares y funcionaban igual de bien o incluso mejor: la cordierita y la turmalina. Cuando probaron los tres cristales bajo condiciones variables, encontraron que en cielos levemente nublados, tanto la cordierita como la turmalina superaban a la calcita, excepto cuando se usaba calcita de altísima pureza. La cordierita, un mineral común que hoy se usa para fabricar ladrillos y cerámicas, resultó ser 2 veces más efectiva que la turmalina para determinar la posición solar. Esto significaba que los vikingos posiblemente experimentaron con varios tipos de cristales hasta identificar cuáles funcionaban mejor en diferentes condiciones climáticas. Los datos de precisión fueron devastadoramente claros. Cuando un navegante consultaba la piedra solar de cordierita cada 3 horas, la tasa de éxito para completar la travesía oscilaba entre el 92.2 y el 100%. Prácticamente garantizaban llegar a su destino. Pero si reducían las consultas a una vez cada 4 horas, el éxito se desplomaba drásticamente al 32 o 59%. El resto de los viajes terminaba perdido en el mar, lo que en la realidad vikinga significaba muerte segura por hambre o hipotermia. Esta precisión milimétrica explica por qué los vikingos desarrollaron rutinas de navegación tan disciplinadas y por qué sus travesías atlánticas tuvieron tasas de éxito inexplicables para su época. Y aquí viene el giro verdaderamente inesperado que revolucionó nuestra comprensión de la historia naval europea. Recuerda ese cristal de calcita encontrado en el naufragio del Canal de la Mancha en 2002. Ese barco se hundió en 1592, 300 años después del fin de la era vikinga oficial. Esto significa que la tecnología de la piedra solar no desapareció con los vikingos, siguió usándose secretamente por navegantes europeos hasta bien entrado el siglo XVI, incluso después de que las brújulas magnéticas estuvieran ampliamente disponibles. El conocimiento vikingo sobrevivió, pasándose de generación en generación de marineros como un secreto guardado del océano. Ahora todo encaja con claridad devastadora. Las rutas imposibles que recorrieron los vikingos, esas travesías que desconcertaron a los historiadores durante siglos, se explican perfectamente con la piedra solar. En el año 930, los navegantes nórdicos ya habían colonizado completamente Islandia, una isla volcánica perdida en el Atlántico Norte donde la niebla era constante y el cielo despejado una rareza. Desde allí, alrededor del 985, Eric el Rojo descubrió y colonizó Groenlandia, navegando días completos a través de aguas heladas envueltas en bruma perpetua. Y finalmente, cerca del año 1000, Leif Erikson, hijo de Eric, se convirtió en el primer europeo en pisar suelo americano, llegando a Vinland, lo que hoy conocemos como Terranova en Canadá, 500 años antes que Cristóbal Colón siquiera naciera. Estas no eran casualidades ni suerte ciega, eran expediciones calculadas con precisión científica usando la piedra solar. Mientras el resto de Europa navegaba tímidamente cerca de las costas mediterráneas, bajo cielos despejados, los vikingos cruzaban océanos abiertos en condiciones meteorológicas que hubieran condenado a muerte a cualquier otro marinero de su época. Esta ventaja tecnológica les otorgó un monopolio absoluto sobre las rutas atlánticas durante 3 siglos completos. Ningún otro pueblo europeo podía competir con su dominio del Océano Norte, porque ningún otro
poseía el secreto de la navegación por luz polarizada. Pero aquí surge un enigma histórico fascinante. Si la piedra solar era tan revolucionaria, ¿por qué apenas se menciona en los registros vikingos? La respuesta probablemente es estratégica y práctica a la vez. Los vikingos guardaban celosamente sus secretos de navegación porque eran su ventaja competitiva mortal. Revelar cómo navegaban en niebla cerrada habría sido como entregarles mapas detallados a sus enemigos. Además, la tradición vikinga era oral, no escrita. El conocimiento se transmitía de maestro a aprendiz, de padre a hijo, en barcos bajo cielos nublados, no en pergaminos guardados en monasterios. Solo cuando las sagas islandesas se escribieron en el siglo XIII, siglos después del apogeo vikingo, aparecieron referencias veladas a este artefacto misterioso. Las consecuencias culturales fueron monumentales. Los vikingos no fueron simplemente guerreros salvajes como los pintó la propaganda cristiana medieval. Fueron los verdaderos pioneros de la navegación oceánica, los primeros exploradores transatlánticos, científicos prácticos que dominaron las propiedades ópticas de cristales sin microscopios ni ecuaciones matemáticas. Observaron la naturaleza con atención implacable y convirtieron un fenómeno físico invisible en una herramienta de supervivencia. Esto nos obliga a reflexionar sobre algo profundo. No necesitaban tecnología compleja para conquistar lo imposible. Solo necesitaban observación brillante y un cristal transparente. A veces, las soluciones más elegantes son también las más simples. A pesar de todos los descubrimientos científicos y las simulaciones computarizadas, la piedra solar vikinga sigue envuelta en enigmas profundos que mantienen a los arqueólogos debatiendo hasta hoy. El primer misterio es desconcertante. ¿Por qué solo se ha encontrado un ejemplo arqueológico confirmado de este artefacto revolucionario? Solo uno. En ese naufragio del Canal de la Mancha de 1592. Durante 300 años de dominio vikingo del Atlántico Norte, con miles de barcos navegando constantemente y cientos de tumbas excavadas, no ha aparecido ni una sola piedra solar más. La explicación más probable es que la calcita, aunque resistente bajo el agua salada, se degradaba rápidamente cuando se exponía a temperaturas altas durante los ritos funerarios de cremación. Los cristales literalmente se convirtieron en polvo junto con sus dueños, borrando toda evidencia física de su existencia. El segundo enigma es aún más fascinante. ¿Cómo diablos descubrieron los vikingos las propiedades ópticas de la birrefringencia sin microscopios, sin laboratorios, sin la física moderna? No tenían ecuaciones de Maxwell, ni entendían la polarización cuántica de la luz. Solo tenían observación pura, paciencia infinita y probablemente siglos de experimentación con cristales encontrados en las costas volcánicas de Islandia. Tal vez algún navegante curioso notó que ciertos cristales transparentes creaban imágenes dobles y comenzó a jugar con ellos bajo diferentes condiciones de luz. Tal vez generaciones de marinos transmitieron oralmente estos descubrimientos hasta perfeccionar el método. La verdad es que no lo sabemos y probablemente nunca lo sabremos con certeza. El debate académico actual se centra en otra pregunta crucial. ¿Era la piedra solar un conocimiento generalizado entre todos los navegantes vikingos? ¿O era un secreto guardado celosamente por una élite de maestros navegantes? Las evidencias apuntan en ambas direcciones. Por un lado, las sagas mencionan el artefacto casualmente, como si fuera un instrumento común. Por otro lado, la ausencia casi total de registros escritos y evidencia arqueológica sugiere que era conocimiento restringido, transmitido solo de maestro a aprendiz seleccionado, protegido como ventaja estratégica militar. Lo que es indiscutible es que este descubrimiento nos obliga a reconsiderar las sagas islandesas completamente.
Durante siglos, los académicos las descartaron como fantasías medievales mezcladas con mitología nórdica. Pero la piedra solar demuestra que estas narrativas contenían verdades científicas verificables escondidas entre dragones y dioses. Si tenían razón sobre la piedra solar, ¿qué otras tecnologías vikingas perdidas esperan ser redescubiertas en esos textos antiguos? ¿Qué otros secretos de metalurgia, navegación astronómica o ingeniería naval están escondidos en versos que consideramos mera poesía? Los vikingos nos dejaron pistas, solo necesitamos aprender a leerlas correctamente. Esta historia de la piedra solar vikinga nos enseña algo profundamente humano que trasciende siglos y culturas. El ingenio no requiere laboratorios sofisticados ni ecuaciones complejas. Los vikingos no tenían física cuántica ni comprendían las ecuaciones de Maxwell sobre polarización electromagnética, pero poseían algo igualmente poderoso, la capacidad de observar la naturaleza con atención implacable y convertir esos patrones en herramientas de supervivencia. Un simple cristal transparente, encontrado en las costas volcánicas de su tierra, se transformó en la llave que abrió continentes enteros. Esta capacidad de adaptación define nuestra especie mejor que cualquier otra característica. Enfrentados a obstáculos imposibles, la niebla mortal del Atlántico Norte, los humanos no nos rendimos ni esperamos milagro. Observamos, experimentamos, fracasamos 1000 veces y finalmente descubrimos soluciones elegantes escondidas en las leyes físicas del universo que nos rodea. Los vikingos no conquistaron el océano con fuerza bruta, lo conquistaron con inteligencia práctica y paciencia generacional. Aquí está el dato que debería dejarte sin aliento. Mientras el resto de Europa esperaba desesperadamente la invención de la brújula magnética que no llegaría hasta el siglo XII, los vikingos ya dominaban el Atlántico con un simple cristal y conocimiento ancestral transmitido oralmente. Cruzaron océanos, descubrieron continentes y establecieron rutas comerciales imposibles usando nada más que observación de la luz polarizada. Esa brecha tecnológica de 300 años cambió el curso de la historia europea completa. Y esto nos obliga a preguntarnos, ¿cuánta sabiduría ancestral hemos perdido al descartar las tradiciones orales como superstición primitiva? ¿Cuántos otros secretos tecnológicos desaparecieron cuando dejamos de escuchar a nuestros ancianos y observar la naturaleza con humildad? La piedra solar vikinga no es solo un artefacto de navegación, es un recordatorio devastador de que a veces la solución más brillante es también la más simple y que la verdadera inteligencia radica en aprender a leer el lenguaje secreto del mundo natural. Si esta tecnología vikinga te sorprendió, espera a descubrir los secretos de navegación nocturna donde usaban las estrellas de forma imposible, leyendo constelaciones que nadie más conocía y triangulando su posición en el océano oscuro sin instrumentos modernos. Comenta ahora mismo. ¿Qué otra tecnología perdida vikinga quieres que investigue? Sus técnicas de metalurgia del acero, sus métodos de construcción naval que desafiaban la física, o tal vez sus tácticas militares que aterrorizaron a Europa entera. Suscríbete a Vikingos sin censura para más secretos que cambiaron la historia y que la academia prefería mantener ocultos.